Lo habían traído, esposado, grueso. Restricciones negras zumbando con un suave. Energía azul, mordiéndole las muñecas con cada espasmo. La cámara era demasiado brillante. El suelo reflejaba la luz, como hueso pulido, y los rostros de los. El Consejo Galáctico observó desde arriba. Trono en forma de media luna. Ojos fríos. Ojos antiguos. Ojos que habían juzgado innumerables especies antes que él. Comandante. Elías Ren, nacido en una colonia polvorienta. En los confines del sistema del alma. Estaba solo, un solo ser humano enjuiciado. La acusación, crímenes de guerra contra él. Federación. Su voz se había vuelto ronca de explicar, defender, intentar razonar. Pero nada de eso importaba ahora. El Consejo ya había tomado una decisión. Incluso antes de que él llegara. La humanidad tenía. Siempre se ha considerado un error. Especies violentas e imprudentes que también surgieron. Rápido y demasiado lejos. Su repentino. El ascenso en los mapas galácticos había rozado. Imperios centenarios de la manera equivocada. Ahora. Él debía pagarlo. El árbitro supremo. Una criatura imponente de extremidades cristalinas. Y un rostro como cristal cambiante, estaba de pie. Y alzó una garra. Este tribunal te encuentra a ti, Elías Ren de la Tierra, culpable de crímenes contra la galaxia. Armonía. La voz resonó a través de la cámara, resonando desde lo invisible. Oradores. Por la presente se les condena a estasis eterna, para ser mantenida en el vacío. Entre las estrellas. Tu memoria será borrado de todos los registros. Elías ni se inmutó. Ya lo había hecho. Aceptó que no iba a salir con vida. Pero entonces sucedió. Un zumbido bajo comenzó a pulsar a través de cámara, suave al principio, como una latido del corazón. Todos miraron a su alrededor. La energía. Los escudos parpadearon. Los grilletes se rompieron. Se abre sin previo aviso, haciendo un ruido metálico. Suelo. Y el artefacto, una antigua reliquia. Suspendido detrás del Consejo, inactivo. Durante miles de años, cobró vida. Todas las carreras en la cámara se congelaron. El artefacto era más antiguo que ellos. La civilización misma. La había juzgado. Emperadores, líderes elegidos, aniquilados. Linajes, y nunca lo había hecho ni una sola vez. Activado para un humano hasta ahora. Se cernía hacia adelante, un orbe dorado brillando. Con inscripciones en todos los idiomas. Conocido por las estrellas. Los símbolos cambiaron. Sobre su superficie como luz líquida. Se detuvo ante Elías, dejó escapar una sola campana que formó los huesos en. Todos los cuerpos vibran. El Consejo. Los guardias alzaron sus armas. No lo hagan. Muévete, gritó uno de los insectoides. Soldados, con la voz quebrada. Pero el artefacto los ignoró. En cambio, proyectó un antiguo glifo en el aire. Una palabra que caló hondo en todas las mentes. Presente. Portador de justicia. El silencio era ensordecedor. Incluso los más altos. El árbitro retrocedió tambaleándose. El artefacto flotaba alrededor de Elías en lentos círculos mientras. Si lo escaneas. Entonces, por primera vez, en ese momento de su historia registrada, habló. En voz alta. La verdad está de su lado. Pánico. La onda se extendió por la habitación. Los guardias. No sabía si atacar o arrodillarse. Los concejales comenzaron a discutir en voz baja. Tonos. Algunos buscaron la comunicación. Dispositivos. Otros simplemente miraban fijamente a Elías. Como si lo vieran por primera vez. Elías bajó la mirada hacia sus manos. Los grilletes yacían rotos a sus pies y un tenue resplandor dorado recorría las venas en su piel. ¿Qué demonios está pasando? Él murmuró. Nadie respondió. El artefacto. Volvieron a dirigirse al Consejo. Ustedes. Juzgaste injustamente.
Traicionaste al equilibrio. Este no es el criminal. Pero el testigo. La voz del sumo árbitro vaciló por primer tiempo. Esto no es posible. Los registros eran alterado, el artefacto interrumpido. Él no destruyó el sistema Saron. Te lo ahorré. Se oyeron exclamaciones de asombro. Uno de los más pequeños. Los concejales se derrumbaron. Elías parpadeó. No se lo había dicho a nadie. Lo que realmente sucedió en Saran. La verdad. Había sido enterrado bajo informes clasificados. Y archivos corruptos. Nadie lo creía. Él. A nadie le importó hasta ahora. El artefacto volvió flotando hacia Elí. Liberó un pulso que obligó a los guardias. Para que soltaran las armas. Se mantuvo suspendido a centímetros. De su pecho y el brillo en sus venas. Pulsaba más brillante. Ustedes han sido elegidos, decía. El consejo. Responderán por sus mentiras. Elías. Dio un paso al frente. Su voz finalmente. Estable. Parece que no soy yo el que está siendo juzgado. Ya no. Por primera vez desde que él entró en ese blanco hueso segador. Cámara. Elías Ren sintió el peso de. El miedo se le quita de encima. No porque él estaba a salvo, pero como ellos estaban. Asustados. Ahora, el consejo, los guardias. Los gobernantes más poderosos de la galaxia que lo había condenado hacía apenas unos instantes a estasis eterna. Ahora, lo miraban fijamente como si fuera algo antiguo y aterrador. El artefacto flotaba a su lado, emitiendo un zumbido. Suavemente, como un motor dormido que despierta de un largo sueño. Cada pocos segundos. Pulso. Luz que se propaga lentamente hacia afuera. Ondas concéntricas rozando contra él. Las paredes, el techo, las rodillas temblorosas. De los miembros del consejo. Se te advirtió, el artefacto Ined. De nuevo, esta vez más alto. El juicio no es. Ya no tienes tiempo para dar. El sumo árbitro tropezó hacia adelante. Extremidades transparentes parpadeando en confusión. El humano. Él era el único superviviente de Saran Prime. Todas las pruebas. Apuntó a un sabotaje. Muerte en masa. Él admitió haber colocado explosivos. Admití haber destruido un arma. Instalación para detener una limpieza ilegal. Elías estalló, la furia burbujeando de años de ser silenciadas, incriminadas y olvidado. Salvé a civiles mientras tu sombra. Los operarios estaban limpiando todo. Distritos en nombre de los recursos. Estabilidad. Sabías la verdad y la enterraste. El artefacto se volvió hacia el orbitador. Y proyectó una imagen en el aire. Explosión que arrasa un centro. Torre. Gritos resonando en cientos de idiomas. Niños, familias, ayuda humana. Trabajadores, todos huyendo de los ataques con drones. Todo marcado como garantía en él. Troncos fríos del consejo. La sala volvió a quedar en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Elías dio un paso adelante, acercándose a tronos elevados. Me declaraste culpable basándote en. Se manipularon las pruebas porque era más fácil. Es preferible culpar a un ser humano que admitir que uno de ellos. Tu propio genocidio ordenado. Basta, siseó uno de los concejales. Miembros, una especie de lagarto que se deslizaba. Embajador del sindicato Drillit. Su piel se tornó roja, una señal de rabia. En su cultura, este artefacto es defectuoso. Humano. La tecnología puede haberlo corrompido. Los artefactos brillaron con intensidad en respuesta. Se trata de la misma especie que una vez adoraban el fuego, decía el artefacto. Construyeron dioses del suelo y luego las superaron. Libraron guerras, sí, pero también aprendieron a romper ciclos. Tú. La humanidad ha cometido 1000 genocidios. Y las llamaron regulación necesaria. No hablar de corrupción. De nuevo resonaron jadeos y murmullos. Incluso Elías quedó atónito y sin palabras. La defensa de la humanidad por parte del artefacto.
El sumo árbitro se sentó lentamente. ¿Qué? ¿Qué sucede ahora? Elías miró a su alrededor en la habitación. Los escudos que una vez lo aprisionaron habían desaparecido. Los guardias permanecían inseguros, nerviosos. Nervioso, con las manos suspendidas sobre los gatillos. Pero no estaba dispuesto a disparar. Algo había. Cambió. No solo en esta habitación, sino en todo el ecosistema político de la galaxia. La autoridad del Consejo. Lo que durante siglos fue indiscutible, ahora era. Al ser desafiados por algo que ellos no pudo silenciar ni destruir. Quiero que se desclasifiquen los archivos, dijo Elías. Cada informe del sistema Serón. Cada orden de operaciones encubiertas, cada nombre firmado. Eso es imposible. El orbitador. Dijo. El artefacto palpitó de nuevo. La segunda proyección iluminó la cámara. Docenas de archivos, imágenes holográficas de reuniones del Consejo, interceptadas. Comunicaciones. Órdenes firmadas y selladas por el mismísimo. Miembros presentes. Las firmas brillaban. Como brasas ardientes. Puedes mentirle a la galaxia, al artefacto. Dijo, pero no a mí. Un grito provino del extremo izquierdo de la anillo del Consejo. Uno de los insectoides. Miembros, los mismos que presionaron más para la ejecución de Elías, cayó de rodillas, mientras el artefacto flotaba hacia él. No. Esperen, suplicó, castañeteando las mandíbulas. Yo no autoricé la limpieza. Yo. Solo financiación aprobada. El artefacto. Se detuvo sobre él y proyectó un recuerdo. De su mente, arrancado como un hilo. De una tela que se deshilacha. Una reunión. Una. Debate. La risa como víctimas humanas. Se analizaron mediante cifras y gráficos. Luego, silencio. El cuerpo del concejal. Se puso rígido. En segundos, su forma se volvió gris. El polvo se desmoronó hasta desaparecer. Elías dio un paso atrás, atónito. ¿Qué demonios fue eso? Juicio. Él. El artefacto decía. Entraron más guardias. Cámara ahora, respondiendo al silencio. Alarmas. Fuertemente armados, blindados. Guardianes de la paz galáctica. División. Rodearon a Elías en una arca amplia, armas en alto. El artefacto flotaba entre ellos y él. De pie. Abajo. Este humano ahora está bajo mi control. Protección. Cualquier ataque contra él es una ataque al equilibrio. Tonterías, gruñó uno de los capitanes. Un bruto de 3 ojos de la Legión Raka. Esto es un truco humano. Está usando tecnología antigua para antes de que pudiera terminar. El artefacto parpadeó y toda la habitación tembló. No era solo la cámara. Toda la cámara. Estación del Consejo orbitando la neutral. Una estrella cercana a Ardo 6 tembló como una bestia herida. Las luces parpadearon. Las sirenas de emergencia sonaron en todas partes. Lenguaje. Afuera, el espacio más allá de él. Las ventanas se movieron. Elías se giró para mirar y casi se atragantó. Una flota, pero no una que perteneciera a cualquier fuerza galáctica conocida. Estas naves eran más viejos, negros como la obsidiana, angulosos, silenciosos. Se quedaron suspendidos en el vacío como verdugos esperando. Ya vienen, susurró el artefacto. Esos, quienes miraban, aquellos en quienes pensabas mucho tiempo. Desaparecido. ¿Qué son esos barcos? Susurró Elías. El artefacto volvió a palpitar. Los arquitectos, los primeros testigos. Ellos crearon el código original de juicio. Fueron borrados de la historia. Por este consejo. Una ola de miedo se extendió por toda la región. Consejo. El sumo árbitro se puso de pie de nuevo. El pánico se irradiaba a través de su cristalino cuerpo. No, no. Eran mitos destruidos. En las guerras devoradoras. Los borraste. Porque te interrogaron. Dijo el artefacto. Ahora regresaron a
Restablecer el equilibrio. Elías contempló la flota, con el pecho apretando. ¿Están aquí por mí? ¿Están aquí para justicia? Las puertas de la cámara. Cerró de golpe. No quedó nadie. Nadie. Entró. Elías se volvió hacia el consejo. Tuviste la oportunidad de enmendar las cosas. Pasé 3 años pudriéndome en una celda por salvar vidas. Me hiciste quedar como un terrorista para proteger tu imagen. Suplicaron por la verdad, por la transparencia, y me llamaste mentiroso. Sigues siendo solo un humano, gruñó. Embajador de Edlit. Un salvaje que finge ser. Sé noble. Elías apretó el puño. Entonces, veamos qué hace un salvaje con él. ¿Verdad? De repente, el artefacto se atenuó. En ese instante, todo quedó en silencio. Luego, proyectó un último símbolo en el aire. Un símbolo brillante que apareció en él. Las mentes de todos los seres de la galaxia. Los canales de noticias estaban en ebullición. Los feeds de IA se iluminaron. Desde las mentes de Zipper 2 hasta él. Jardines de cristal incluso deprime. Cada especie se detuvo mientras el mensaje resonó en sus pensamientos. Justicia. Despierta. La verdad ya no será silenciado. Y debajo, Elías Ren, portador de justicia. El artefacto se volvió hacia Elías. Una vez más. Aún no has terminado. Esto fue apenas la primera onda. ¿Onda de qué? Un ajuste de cuentas. Tras ellos, finalmente se abrieron las puertas. Otra vez. Pero esta vez, los que entraron no eran soldados. Eran civiles, periodistas, diplomáticos, supervivientes de Serón, personas que han sido silenciadas, las personas que han sufrido. Entraron en la cámara sin resistencia. El consejo no tenía más control. Elías se mantuvo erguido. Si este es él. Si vamos a hacer cuentas, empecemos por él. Nombres en esos archivos. Llegaron en oleadas. Primero luego los periodistas, luego los diplomáticos, y, finalmente, llegaron aquellos que Elías no esperaba. Sobrevivientes. Algunos tenían quemaduras que aún estaban cicatrizando debajo de sus prendas de vestir. Otros cojeaban a causa de las heridas. Nunca se trató por completo. Una mujer sin brazos inclinó la cabeza para Elías, mientras ella pasaba junto a él, susurrando. Gracias, roto. Un niño caminaba agarrando un dispositivo que proyectó la imagen de un hermano perdido en el bombardeo del sector 9 de Serón, donde la última vez que se vio a Elías fue arrastrando cuerpos. Entre los escombros llovía fuego de drones. Desde arriba, la sala del consejo ya no existía. Sagrado. La ilusión de su divinidad. La imparcialidad se había hecho añicos. Ahora, era simplemente una habitación donde se habían cometido crímenes. Enterrado bajo paredes blancas y vacío. Palabras. El artefacto flotaba sobre las centro, su luz tenue pero aún palpitando como un ser vivo. Los símbolos. A lo largo de su superficie se desplazaba lentamente como estaban reescribiendo la historia. Una verdad. En un momento dado, Elías se encontraba en el centro de todo. No estaba seguro de si él lideraba una revolución o ser llevado por uno. Una voz rompió el silencio. Era suave, mujer, y temblando. Yo estuve allí, dijo. Todos. Se giró. Dio un paso al frente. Un serani. Civil con ojos amarillentos y quemaduras. Marcas en un lado de su cara. Su voz denotaba el cansancio de alguien que había intentado durante años olvidar él. Imágenes que nunca dejaban de reproducirse detrás. Sus párpados. Yo estaba allí cuando empezó la purga. Se les ordenó evacuar el sector 12 porque se detectó una fuga de energía, pero no hubo ninguna. Fugas. Hubo drones e incendios y cadáveres en las calles. La gente gritaba. Pero nadie vino hasta que él lo hizo. Señaló a Elías. Lo vi cargar
3 niños rescatados de una escuela en llamas. Lo vi derribar a 2 de tus drones. Se dirigió al consejo. Él. Intentamos detenerlo. Ni siquiera lo sabíamos. Su nombre. Pero sabíamos que no era uno de vosotros. La sala volvió a quedar en completo silencio. Elías tragó el bulto que se formaba en su garganta. Otra voz, esta vez una hombre mayor que cojea pesadamente. Le di una declaración a su investigadores, dijo, mirando fijamente a los consejo. Lo editaste, lo hiciste sonar. Como si estuviera confundido, como si un trauma me hubiera hecho. Lo recuerdo mal, pero yo lo recuerdo perfectamente. Ren estaba allí antes de tu división de paz. Incluso llegó. Tenía sangre en su civiles uniformados mientras usted. Los barcos sobrevolaban la zona. El rostro de cristal del alto árbitro se oscureció. Levemente. Se trata de afirmaciones anecdóticas, no admisible en audiencias oficiales. Cierre. Arriba. Gritó alguien. Se oyeron jadeos. No. Alguien había hablado alguna vez con el sumo árbitro. De esa manera. No abiertamente. No dentro de esto. Habitación. Era una joven reportera, apenas. Aparenta tener 20 y tantos años. Con una. La lente de la transmisión en vivo se cernía sobre ella. Hombro. Transmitiendo todo. ¿Crees que a la galaxia todavía le importa? Sus audiencias. Preguntó, dando un paso. Hacia el centro. Condenaste a un hombre. Hacia la estasis eterna basada en lo fabricado. Evidencia. Y ahora, el artefacto, él. Única reliquia imparcial de cada especie. Acepta ser incorruptible. Ha expuesto. Tu mentira. No tienes derecho a hablar. Ya no más. Te toca responder. Elías disfrutó del momento. Estos no eran soldados. Estos no eran guerreros. Eran personas comunes y corrientes. Alzando la voz. Era más fuerte que nadie. Arma. El artefacto comenzó a girar lentamente. Otra vez. Luego emitió un comando que proyectó los archivos que Elías había exigido. Anteriormente. Órdenes clasificadas. Internas. Memorandos, registros de pago, autorización. Troncos. La presa se había roto. Uno en particular. El archivo flotaba sobre los demás, resplandeciente. Más brillante. Una grabación de voz. Operación Asfal aprobada. Una voz dijo. Elías lo reconoció. Era el Drait. Embajador que lo había acusado anteriormente. Eliminar los desestabilizadores en Cerón. Riesgo colateral aceptable. Dale la vuelta. Interferencia humana si es posible. Ren es un. Responsabilidad. Si sobrevive, silencialo. El rostro del embajador se tornó enfermizo. Tono de verde. Eso es falso. Eso. La voz podría verificarse. El artefacto. Dijo. Origen de múltiples marcas de tiempo. Autenticación confirmada. El embajador de Draye se desplomó en su asiento, derrotado. Elías exhaló lentamente. Había tardado. Años, tortura, aislamiento, la sensación. Que nadie jamás sabría qué es realmente. Sucedió. Y ahora, uno por uno, las verdades por las que había derramado su sangre estaban inundando la casa. El abierto. Se volvió hacia el consejo. Llamaste imprudente a mi especie. Primitivo. Pero no era un humano quien ordenó que los niños fueran quemados vivos. No fue un ser humano quien lo encubrió. El alto árbitro se puso de pie una vez más silencioso. Esta vez. Debe haber equilibrio, decía. Nosotros. No podemos permitir que esto desate el caos. 100 sistemas dependen de la estabilidad de este consejo. Elías avanzó hasta que se detuvo justo debajo del anillo en forma de media luna de tronos. Perdiste el derecho a hablar de estabilidad. El momento en que cambiaste vidas por silencio. Por primera vez, no miró al consejo, pero en lo que respecta a los civiles, reporteros, los sobrevivientes reunidos abajo. La justicia no comienza en una cámara.
Comienza cuando la gente deja de aceptar. Mentir. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que. Lo estoy haciendo ahora. El artefacto pulsó de nuevo, más brillante que antes. Designación confirmada. Catalizador. Nuevos símbolos se iluminaron en su superficie. Y entonces, sin previo aviso, una oleada de él brotó una energía como una onda expansiva. Todos se quedaron paralizados. El holograma. Las proyecciones se convirtieron en un mapa de galaxia. Uno por uno. Los sistemas comenzaron iluminándose. Elías se quedó mirando, con la boca abierta. Ligeramente abierto. ¿Qué es esto? La voz del artefacto llenó el aire. Nodos. De injusticias. Purgas sin resolver. Levantamientos reprimidos. Crímenes de guerra enterrados. Verdades selladas por este consejo sobre él. Últimos 400 años. Más sistemas iluminados. Rojo. Puntos que brillan a través de la galaxia como heridas infectadas. Estrellas sagradas, dijo uno de los periodistas. Susurró. El artefacto se volvió hacia Elías. Tú eres el portador de la justicia. Él. La decisión de emprender acciones legales recae en tú. ¿Serás tú quien inicie la cadena? Elías. Parpadeó. Cadena. ¿Un ajuste de cuentas entre sistemas? Uno por uno. Sus voces se alzarán si les das el orden. Usted lleva el sello. La decisión es suya. Observó los rostros en la habitación. Sobrevivientes, portadores de la verdad. Personas cuyas historias habían sido silenciadas. Porque al poder no le importaba el dolor. Y entonces miró al consejo, todavía sentada, aún intentando asimilar el hecho. Que su control se estaba evaporando con cada segundo. Si decía que sí, lo sabía. Lo que significaba caos, revueltas, levantamientos en sistemas que habían estado latentes durante décadas bajo el peso de las mentiras. Derribaría regímenes enteros. La galaxia no volvería a la normalidad. Y. Quizás ese era el objetivo. Miró hacia abajo. En sus manos, aún humano, aún marcadas, aún temblando por años de guerra. Y la pérdida y la traición. Pero ahora, brillaban tenuemente con el dorado. Firma del poder de los artefactos. No he sobrevivido tanto tiempo solo para caminar. Lejos, dijo en voz baja. Luego más fuerte. Enciende la primera cadena. El artefacto pulsó una vez más y la galaxia. Mapa ampliado en un sistema marcado. 7. Apareció una nueva proyección. Imágenes de presos políticos, ejecuciones enmascaradas. Como acciones de salud pública, falta. Periodistas, regiones en negro de comunicación. El pueblo de Beltrín había sido silenciado durante 30 años, y ahora sus gritos eran a punto de volverse imposible de ignorar. El artefacto pulsó de nuevo, más brillante que jamás. A lo largo y ancho de la galaxia, brillaron señales. Los canales de noticias se iluminaron. Subespacio. Las frecuencias zumbaban con la voz de artefacto que declara el ascenso del primero. Cadena. Elías retrocedió, respirando con dificultad, que se le escapaban de los labios. Sintió el cambio. El impulso. La marea estaba cambiando. Y ya no era un prisionero. Ya no era un chivo expiatorio. Era un símbolo, y eso lo asustaba más que nada. El alto. El árbitro se desplomó en silencio, y uno por uno, los otros miembros del consejo comenzaron a quitar sus insignias ceremoniales. Sabían que su era estaba llegando a su fin. Las puertas de la cámara se abrieron de nuevo. Esto no era tiempo para diplomáticos ni guardias, sino para la gente común, los ciudadanos. De tren, de Saron, de sistemas. Elías ni siquiera lo reconoció. Escuchó el llamado. El portador de justicia. Habían hablado, y no vinieron a mendigar. No para llorar, sino para recuperar lo que había. Habían sido robados. Llegaron como una tormenta. Demasiado tiempo atrás.
Beltrín 7 se encendió primero, tal como lo había demostrado el artefacto. Dentro de un día en que se activa la cadena rebelde, las transmisiones comenzaron a penetrar el consejo. Apagones. Surgieron redes subterráneas. Organizados, furiosos, armados con la verdad. Y finalmente con algo por lo que luchar. Y Elías observó cómo todo se desarrollaba. No desde un centro de mando, no desde un trono, pero desde el pasillo de un espacio. La estación, aún conmocionada por la muerte de Silencio, se sentó solo, con las manos entrelazadas entre las suyas. Rodillas, ojos fijos en una superficie translúcida. Monitor, que muestra transmisiones fragmentadas del levantamiento. Una mujer en Beltren vestida con harapos. Las túnicas se alzaban sobre los restos de un edificio gubernamental con una proyección de Elías revoloteaba a su lado. Nos dijeron que la justicia era un mito, que el sistema no se podía cambiar. Pero mira, este rostro. Señaló su imagen. Este hombre fue enterrado vivo por ellos y él. Rosa. Nosotros también. Elías se recostó, con la respiración entrecortada. Él nunca pidió convertirse en un símbolo. Simplemente quería sobrevivir, decir la verdad. Pero el artefacto le había dado a su dolor una voz más fuerte que la de los buques de guerra. Portador de justicia, llegó el artefacto. Una voz suave desde atrás. El segundo. La cadena está lista. Elías se giró. El orbe flotaba en el aire. Inscripciones. A lo largo de su caparazón, brillando en nuevo idiomas, cambiando símbolos de cientos de especies. Nunca descansaba. Nunca durmió. Creí que estábamos esperando, dijo Elías. En silencio. Beltrins apenas tuvo un día completo. Deberíamos ver qué sucede antes. La injusticia no espera equilibrio. El artefacto respondió. Cada retraso permite. Otra mentira que echa raíces. Segunda cadena. Correa Citon. Elías hizo una mueca de dolor. Sitia. Se acordaba de esa. Sistema masivo de mundos en anillo que él. El Consejo había declarado en una ocasión que todo estaba bien. Democrático. Pero todos sabían que las elecciones fueron organizadas por ICE, una empresa construida por modelos de datos del Consejo entrenados. Votos. Los que no fueron aprobados desaparecieron. Los disidentes fueron reclasificados como fallos de funcionamiento. Volvió a mirar la galaxia arremolinada. Mapa. Aparecían más pulsos rojos. Sitia, murmuró. ¿Tienen líderes? 3 facciones, todas corruptas. Una célula insurgente, esperando a señal, y actuarán si yo activo la cadena. El artefacto se acercó flotando. Ellos ya lo son. Solo necesitan un nombre. Reagruparse bajo. Elías se puso de pie, con el peso en el pecho. Reconstruyendo. Él no lideraba ejércitos. Estaba encendiendo fósforos. Y, sin embargo, sentía que sostenía un galaxia llena de dinamita. La puerta que tenía detrás se abrió con un siseo. Se trataba del comandante Tari Solen, ex. La división de paz se convirtió en denunciante, ahora, actuando como el reacio consejero de Elías. Mujer imponente de piel pálida y venosa, con plata y un ojo mecánico que siempre la hacía parecer medio segundo adelantada. De todos los demás. El Consejo acaba de emitir denuncia formal, dijo, apartando la mirada. Una almohadilla hueca sobre el banco junto a él. Te llamaron terrorista deshonesto respaldado por tecnología alienígena. Eso decían los artefactos. Mal funcionamiento. Elías esbozó una sonrisa sin humor. Déjame. Supongo. Todavía están usando mi cara para asustar a la gente para que obedezca. Exacto. Solo que ahora está teniendo un efecto contraproducente. Se tocó la muñeca y apareció una nueva señal. Proyectado sobre ellos. Mostraba protesta infantil en la estación de Draven. Niños, apenas de 12 años,
sosteniendo carteles dibujados, con marcadores sobre láminas de metal reciclado. La verdad tiene un nombre: Elías Ren. Draven. Solía ser un bastión de la División de la Paz. Solen añadió: ahora hasta los niños te quieren. Destruir el sistema. Elías exhaló con fuerza. No quiero ser un mesías. Solo quiero la verdad. Asunto de nuevo. El ojo mecánico de Solen se preocupó levemente. Entonces, continúa haciendo lo que estás haciendo. La verdad nunca había tenido dientes tan afilados. Antes. El artefacto palpitó de nuevo. ¿Debo activar Stia? Elías asintió lentamente. Hazlo. Dentro momentos, nuevas cadenas aparecieron en el mapa. 1000 pantallas comenzaron a transmitir. Imágenes que el Consejo había enterrado para décadas. Campos de trabajo disfrazados de jóvenes. Ejecuciones en nombre de reforma algorítmica. El silenciamiento de historiadores que se atrevieron a cuestionar el mito del origen del Consejo y el nombre de Elías. Brillaba en la esquina de cada transmisión. No durmió esa noche, ni la siguiente. Cada día traía nuevas transmisiones. Algunos fueron triunfantes, planetas enteros. Declarando la independencia, los líderes dan un paso al frente. Bajo la presión de los suyos. Personas. Otras eran más oscuras, masacres, apagones, represión a gran escala. El Consejo no se había rendido. Estaban resistiendo con fuerza. Y entonces llegó el mensaje que hizo sentir algo a Elías. Una grieta en el interior de su pecho. Resistencia Saran, dijo Solen, caminando. Entró con su habitual expresión fría. Pero su voz sonaba extraña. Silencio. Casi incierto. ¿Qué ha pasado? Preguntó Elías. Ella le entregó. Le entregó un archivo. No era un informe. Era una súplica, una transmisión de video contrabandeada. De los restos de Saran Prime. Una adolescente de no más de 17 años miró fijamente hacia la lente con sangre en la cara y los sonidos de explosiones resonaban a sus espaldas. Nos están reuniendo de nuevo, dijo. Susurró. Los mismos drones, las mismas mentiras, pero esta vez tenemos tu nombre. Sabemos la verdad. No dejen que nos entierren de nuevo. Por favor. La transmisión se cortó a la mitad de su frase. Elías se quedó paralizado. Ella simplemente, un niño, como tantos otros a los que había sacado de casa, de los escombros hace años. La habitación alrededor se veía borroso. Se sentía como si Sarrón estuviera completo. Una y otra vez. El humo, los gritos, la impotencia le atenazaba las costillas. Quiero que la cadena Saran se encienda ahora, dijo. El artefacto flotaba casi solemnemente. Saron fue el punto de origen. Su regreso desencadenará una rebelión total. Me da igual. Enciéndelo. Pasó un segundo. Luego un tercero. El artefacto palpitó. Mapa estelar ampliado. Saron brillaba en rojo. Luego oro, y en la hora siguiente, una ola. Se extendió por todo el sistema. Vieja resistencia. Los combatientes salieron de sus escondites. Civiles. Las redes bloquearon las frecuencias del Consejo. Civiles piratearon redes de drones y convirtieron sus propias máquinas opresoras contra ellos. Incluso soldados exiliados. Regresó, no para luchar por el Consejo, pero enterrarlo. Y a través de todo ello, el nombre de Elías se extendió como la pólvora. Portador de justicia. Horas después, estaba de pie, frente a los enormes ventanales de cámara de artefactos, observando la lejanía. Las llamas de la revolución titilan en él. Estrellas. Solen permaneció de pie junto a él, en silencio por una vez. Debes prepararte, dijo. ¿Para qué? ¿Para qué sucede cuando ganas? Elías la miró de reojo. ¿Crees que eso es posible? Ella asintió. Y creo que la galaxia no está preparada para eso. El Consejo era un monstruo, sin duda, pero
Era una organización. Cuando muere, el caos llegará después, y la gente mirará. Para que tú lo controlaras. Se volvió hacia las estrellas. Entonces tal vez no debería ganar. Demasiado tarde, dijo ella. Ya lo eres. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, no fue un reportaje ni una emisión. Fue el artefacto. Su zumbido era ahora más silencioso. Más suave. Has encendido 3 cadenas. Dijo. El cuarto está listo, de Elías. Su voz sonaba cansada. ¿Cuál es el cuarto? El artefacto no hablaba. En cambio, proyectó una cara en el aire. Elías. Contuve la respiración. Era una mujer, un ser humano. Principios de los 40, canas y pelo oscuro. Ojos profundos, ojos que Elías no había visto en casi 7 años. Comandante Maralín, decía el artefacto. Se la daba por muerta. Ella vive. Elías dio un paso. Avanzando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Dónde está? Bajo custodia del Consejo de Aridan, clasificado como. La amenaza estratégica sigue vigente. Elías. Se quedó mirando la imagen. Maralín había estado. Su oficial al mando durante el Saron. Misión. Su mentor. Aquel que había. Ordenó la extracción original y. Se quedaron atrás para mantener la línea. Todos decían que había muerto en la última ola. Pero no lo había hecho. La tenían. El artefacto brillaba más que nunca. La 4ª cadena es personal. ¿Lo harás? ¿Encenderlo? Elías no respondió. No de inmediato. Él miró a Solen, al mapa de la galaxia, a los miles de sistemas que ya se están activando. Arriba. Y finalmente, frente a la mujer que una vez le enseñó ese deber. No significaba obediencia. Significaba hacer lo que era correcto, cuando todos los demás estaban. Silencioso. Cerró los ojos. Luego dijo, enciéndelo. Los cielos sobre Aridan Prime no lo eran. Ya no eran naturales. Pulsaban con él. Un tenue resplandor rojo artificial. Atmósfera, una neblina artificial que cubrió las enormes megaestructuras, extendiéndose a lo largo del horizonte del planeta. Templos corporativos, tumbas de datos, prisión. Torres diseñadas no para rehabilitar, sino para borrar. Era un cementerio de recuerdos. Y en las profundidades de su superficie en un instalación marcada únicamente como refugio cero, Mara Lin estaba vivo. Elías Ren estaba de pie a bordo del Scour Light, un crucero furtivo requisado construido por los exingenieros de Concil. Ahora desertaron a causa. Se deslizó silenciosamente por encima. La estratosfera superior de Eridan, envuelta en tecnología experimental robada durante él. Revuelta en cadena satiana. Se quedó mirando. Transmisión en vivo en la pantalla hueca. La baliza roja parpadeante que señalaba la bóveda. Ubicación de Zero. Ella realmente estaba allí. Mara Lin lo confirmó. Bloque de celdas G2, dijo. El artefacto flotando a su lado en él. Puente de mando. Signos vitales en descenso. Se ha detectado degradación neuronal. Cognitivo. Niveles de fármacos supresores que exceden umbrales críticos. Elías sintió un nudo en el estómago. La están quebrando. Ella posee información clave. El consejo consideró que sus recuerdos eran inestables. Sí. Ella muere, y con ella desaparece la evidencia del protocolo. Ceniza. Protocolo Cinder, susurró. La última operación en Saron. La única. Elías siempre había sospechado que nunca. Sobre el mantenimiento de la paz, el que el consejo se atribuye a la imprudencia humana. Si Mara recordaba lo que realmente había sucedido, podría enterrar al consejo de una vez por todas. Todo. Solen estaba de pie cerca del visor, con los brazos extendidos. Cruzados, ya equipados en táctica. Equipo. Ella es el último cabo suelto, dijo. Y la mantienen enterrada. Por una razón. Entonces la desenterramos.
dijo Elías. Detrás de ellos, la tripulación se movía en silencio. Humanos, desertores Barn, incluso 2. Sintéticos liberados del dron del Consejo. Colonias. No un ejército tradicional. Pero, no tenía por qué ser así. Esto no era una guerra. Fue un rescate. El artefacto se desplazó hacia el centro de. La habitación emitía un suave pulso. Herodon está protegido, decía. La influencia es limitada por debajo del nivel 5. Tú. Estarás solo más allá de esa profundidad. Elías dijo que ya lo tenía previsto. Solo consíguelo. Nosotros adentro. Solen sonrió con sorna. Se abre la ventana de infiltración. En 47 segundos. Agárrense fuerte. Elías. Sentado en la cuna de salto, tirando de su. El arnés estaba bien ajustado. Su corazón latía con fuerza. Más difícil que en cualquier campo de batalla. Esto no era como encender una cadena con un. Distancia. Esto no era estrategia. Esto era. Personal. Iba allí por. Ella. La que se quedó atrás cuando. Todos los demás corrieron. Él que se lo dijo. Cuando todo lo demás se derrumbó. Si ellos. Si alguna vez me atacas, no vengas por venganza. Ven por la verdad. Él no sabía qué. Lo encontraría en el refugio 0, si es que ella siquiera. Lo recordaba. Pero nada de eso. Ahora importaba. Las luces se atenuaron. Campo de camuflaje ajustado. Y entonces la luz cegadora los dejó caer. Impactaron la atmósfera como un fantasma. Silencioso, rápido, invisible. La cápsula de inserción que transportaba a Elías y Solen atravesó la bruma roja. Sin dejar rastro. Automatizado. Los sensores pasaron junto a ellos, ciegos a la. El transpondedor de la nave había sido pirateado. Aterrizaron. Duro, en lo profundo de las afueras industriales. De la zona 6, un sector de mantenimiento cercano a. Los rieles inferiores que conducían directamente a. Complejo penitenciario. Elías empujó la escotilla. Abierto, el aire metálico de Aridan. Le picaba la nariz. Químico, procesado. Sin vida. Los rieles inferiores se extendían como venas negras bajo la ciudad. Se volvió hacia Solen, que ya estaba activando la unidad de codificación en ella. Muñeca, ¿estás seguro de que tu contacto te dio la códigos correctos? Solen sonrió. Me debía un favor. Salvó a su hija de un consejo. Se reanuda la extracción. La gente está pagando sus deudas en estos días. Se movieron rápidamente a través de la oscuridad. Túneles ferroviarios por debajo, pasando por una fábrica abandonada. Bahías, esquivando patrullas de drones. El artefacto permaneció vinculado a Elías. Implante neural, su voz suave en su mente. La red de seguridad te detectará en 8 minutos. Muévete rápido. Encontraron el hueco del ascensor que conducía a los niveles inferiores de la bóveda 0. Elías miró fijamente la larga columna de silencio, luego bajó la mirada hacia la oscuridad. Abajo. Odio estas partes, murmuró. Solen. Sonrió. No me molestan. Me recuerdan a. De mi alma. Descendieron en tirolinas. Silencioso y rápido. Para cuando llegaron, los músculos de Elías ardían. Aterrizó en la plataforma nivelada del nivel 5. Más adelante estaba el puesto de control, el último. Una antes del núcleo negro de la instalación. 2 guardias, un dron. Equipo estándar. Demasiado lento. Solen dio un paso al frente con él. La elegancia de un depredador y derribó ambos guardias antes de que alguno tuviera tiempo de gritar. Elías neutralizó el dron con un pulso, redondeando hacia el nodo sensor. Se movieron. Los pasillos del refugio 0 eran estrechos, metálico y deliberadamente deshumanizante. Las paredes eran reflectantes y distorsionadas, deformando tu rostro al pasar. ¿Cómo? Ya te estabas desvaneciendo. El pulso de Elías latía con fuerza en su garganta mientras llegaron a la consola de acceso. Voy a vulnerar el sistema,
dijo Solen, golpeando rápidamente las teclas agrietadas. Encuentra su celular. Obtén el campo de supresión. Abajo. Elías hacía guardia, con el rifle apuntando. Al final del pasillo. Luego, a través de su enlace de comunicación. Su nombre es Marilyn Selk 2 al final del pasillo. Código de sector izquierdo verde confirmado. Elías. Corrió. El pasillo parecía interminable. Pasó. Puerta tras puerta, cada una etiquetada con números, cada uno resonando con el silencio. Luego, lo vio. G2. La puerta estaba sellada con 3 cerraduras. Cada una era biométrica. Artefacto, susurró. Un pulso se iluminó. En su cabeza. Uno a uno, los mechones. Se abrió de golpe. La puerta siseó. Elías. Entró. Y allí estaba ella. Mara. Lynn, atada a una silla reclinable. 4 líneas en sus brazos, su rostro pálido y hundida, pero viva. Su cabello estaba mechado. Grises, con los ojos apenas abiertos, los labios. Se agrietó. Pero cuando lo vio, ella parpadeó y luego susurró. Ren tenía un nudo en la garganta. Sí, dijo. Dijo. Sí, soy yo. Sus labios. Temblaba. Ya era hora. Lágrimas. Se le nubló la vista. Corrió hacia ella. Lado, arrancando las vías intravenosas, atrapando. Ella, mientras su cuerpo se desplomaba en sus brazos. «Estás bien», dijo. «Estás bien. Ahora te tengo». Tosió. «Todavía. Qué dramático, ¿eh?» Elías se rió a carcajadas. La opresión en su pecho. «Cállate». ¿Lo hicieron? Su voz se quebró. ¿Lo hicieron? ¿Encontrar los informes sobre el protocolo Cinder? Todavía no. Pero se lo dirás. Los ojos se cerraron de nuevo, y por un segundo, él pensó que se había escabullido. Pero entonces ella susurró. Entonces sí que han terminado. La ayudó a ponerse de pie. La envolvió. Con el brazo sobre el hombro, la voz de Solen. Llegó a través de las comunicaciones. Se ha detectado una brecha de seguridad. Tiene 6 minutos. Múltiples hostiles en camino. Corrieron. La huida fue un caos. Drones. Cayeron del techo. Sirenas. Gritó. El gas artificial siseó en él. Los pasillos y el edificio temblaron mientras. Se activaron los sistemas internos de confinamiento. Solen despejó un camino, cubriéndolos con ráfagas de francotirador y granadas de conmoción. Elías abrazó a Mara con fuerza, casi cargándola. Por pasillos sinuosos como el artefacto. Gira a la izquierda, gritó mentalmente. Escalera. Hueco de emergencia, mover. Portador. Llegaron al último hueco del ascensor. Solen se lanzó primero, disparando el imán. Cerró con llave. Elías lo siguió. Mara se desplomó. Contra él, apenas consciente. Mientras ellos ascendió por el conducto, las balas repicaron. Fuera del metal de abajo. Luego, luz solar, no luz solar real, sino el brillo rojo filtrado de Aridan. Cielos. Atravesaron la superficie. Luz deslumbrante sin camuflaje sobre ellos. Bajando los cables. La tripulación los agarró. En pleno vuelo y los subió a bordo. Elías se desplomó en el suelo. Aún. Sostenía a Mara. Ella respiraba. Ella estaba vivo. El artefacto palpitaba en el núcleo de la nave. Cámara. Cuarta cadena completa, decía. Elías. Se reclinó hacia atrás, con los ojos cerrados y los brazos quietos. Envuelto alrededor de su antiguo comandante. Y él sonrió. Porque esto no fue solo un rescate. Era prueba. Ella tenía la memoria. Conocimiento, el nombre del arquitecto. Detrás de las purgas Serón. Y con eso, si se nombrara ese nombre, todo el consejo caería. La escorita se desplazó en órbita sobre Eridan. Silencioso y oculto, su casco aún caliente. Debido a la fricción de la extracción.
Dentro, Elías se sentó junto a Mara Lynn. Cápsula médica, sus dedos apoyados contra el vaso mientras ella yacía inconsciente. Se recupera lentamente bajo el cuidado del barco. Sistemas. Unos tubos salían de sus brazos y de un suave verde. Las luces parpadeaban sobre ella como si fueran lentas. Latidos del corazón. No se había separado de ella en horas. Había entrado en coma. Poco después de que la hubieran subido a bordo. Su cuerpo se desplomó bajo el trauma. Las drogas y 7 años de tortura. Pero su cerebro seguía activo, aún lleno de datos que el Consejo había intentado. Tan difícil de borrar. Y ahora, gracias a el artefacto estaba siendo recuperado. Detrás, un suave zumbido se hizo más fuerte hacia él. El murmullo familiar que anuncia la llegada del artefacto. El orbe dorado flotó hacia la enfermería, resplandeciente con profundos hilos índigo a través de su superficie, lo que significa que estaba procesando datos de memoria superior. Ella llévala. Registro, dijo el artefacto en voz baja. La mente está fragmentada pero intacta. Elías no se giró. ¿Puedes restaurarlo en hora? ¿Y qué hay del protocolo Cinder? Ella recuerda su origen, su arquitecto, su ejecución. Elías se puso de pie y miró hacia la ejecución. Artefacto. Entonces dime, ¿quién lo encargó? Hubo una pausa. Luego, lentamente, una sola. El nombre apareció en el aire, escrito en glifos antiguos y escritura moderna por igual. Kalin Bor. Los ojos de Elías se abrieron de par en par. Conocía ese nombre. Todos en el ejército lo hicieron. Kalin Bor había sido en su momento director de operaciones de paz del Consejo. Jubilado. Hace 6 años, en silencio. Recibió un reconocimiento oficial. Desapareció silenciosamente. Imposible, susurró Elías. Bor era solo un administrador. Él era el único quien puso fin a la ocupación de Saharan. Él testificó en contra de la continuidad militar. Acción. Legado falso, decía el artefacto. Él diseñó ceniza de protocolo desde inicio para encubrir. Saron era un vivo. Prueba. Elías sintió como si algo frío le hubiera hecho una prueba. Se deslizó dentro de su pecho. Bor era intocable, protegido por el mito de moderación. Incluso Elías la tuvo una vez. Lo respetaba. Ahora se daba cuenta de que el hombre había construido su reputación no a pesar del derramamiento de sangre, sino a causa de él. ¿Dónde está ahora? El artefacto palpitó. De nuevo. Coordenadas localizadas. Bor reside en el sector protegido. Kistra 9. Falso. Identidad. Aplicado por la seguridad privada del excónsul. Bajo el protocolo EEGIS. ¿Kistra? Elías casi se echó a reír. Eso es un zona segura diplomática. Se esconde en una cúpula de lujo mientras la galaxia arde. Sí. Elías se dio la vuelta. La rabia comenzaba a le palpitaba la mandíbula. Apretó los puños. Todas las revueltas, todas las protestas, todas las cadenas que había encendido, y la una. El responsable había estado bebiendo un buen sintetizador. Vino detrás de un muro de seguridad todo tiempo. Él era el ojo del huracán. Solen entró en la enfermería, ya blindado. Ojos penetrantes. ¿Lo viste? Elías asintió. Entonces nos movemos, dijo ella. No, todavía no. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Él la miró. Ella. No solo matamos a Bor, la exponemos. Él por completo. No solo a los rebeldes, sino a todos. Solen se cruzó de brazos. ¿Crees que un hombre? ¿Como si Bor no lo hubiera previsto? Él es. Sus registros ya están limpios. Seleccionado. Su legado es a prueba de balas. Necesitarás más que la palabra de Mara. La aceptaré, Elías. Dijo. El artefacto extrajo más de sus recuerdos. Tiró del mando. Firmas. La voz de Bor
su identificación retinel. Se volvió hacia el orbe. Dime qué tienes. Eso. El artefacto brilló con más intensidad. Confirmado. Datos de autenticación completos. Recuperada. Posees la pieza final. Elías frunció el ceño. ¿Yo? Tu testimonio. Tú. El recuerdo de las consecuencias. Tu exilio. Completa la línea de tiempo. La habitación quedó en silencio. Solen miró. Entre ellos. ¿Y cuál es el plan? Romperemos el cúpula, dijo Elías. Quistra 9 era un planeta construido para olvidar. Dolor. Jardines flotantes, burbujas climáticas. Torres de cristal que brillaban como vetas de diamantes bajo nubes rosadas. Era a donde iban los viejos diplomáticos. Desaparecer, donde estaban los antiguos señores de la guerra. Cambiaron su nombre a asesores estratégicos. Un santuario de mentiras. Y en su centro se encontraba el complejo de Bor, una aguja de marfil escondida. Dentro de un acantilado artificial con vistas a mar que nunca se desató. Custodiado por drones, espacio aéreo encriptado y contratistas militares. La luz de la barrera no se acercó desde órbita. Surgió de las aguas. Disfrazado de buque de investigación. Entró a la deriva en la bahía de atraque privada. Bajo señales falsificadas y acceso robado. Códigos. En el momento en que atracaron, Sin, Elías y un equipo de ataque de 4 personas salieron. A través de la bahía de carga, mimetizándose con equipos de mantenimiento. Anulación de seguridad en 3 minutos. El artefacto susurró a través de la calma de Elías. Se movían rápido. Los pasillos de Bor. Las residencias privadas estaban llenas de arte. De culturas muertas, reliquias robadas bajo el pretexto de la preservación, una espada de las rebeliones automovilísticas. Una escultura de un planeta ahora polvo. Todo ello enfermó a Elías. Pasaron el último control. Desactivado silenciosamente por el artefacto. Y entró en la bóveda central. Bor estaba allí. Viva, sonriente, con una copa de vino tinto en la mano. Te esperaba antes, dijo. Elías alzó su arma. No, Bor, no. Me estremezco. ¿Crees que tengo miedo a morir? Yo creo que deberías tener miedo a la verdad. Bor soltó una risita y se acercó. Ya eres un símbolo, Ren. ¿Por qué no seguir siéndolo? ¿De qué manera? Si me matas, me convertirán en mártir de la paz. Un diplomático caído. Asesinado por un revolucionario violento. Eso es. ¿Cómo funcionan estas cosas? No estoy aquí para explicarlo. Matarte. Eso hizo que Bor se detuviera. ¿No? Preguntó, genuinamente sorprendido. Elías dio un paso al frente y dejó caer una pequeña esfera negra en el suelo. Dispositivo de grabación, luego otro. Y otra. En cuestión de segundos, la habitación estaba rodeado de docenas de drones flotantes, transmitiendo a cada sistema conectado por el artefacto, a través de las redes rebeldes, canales civiles, incluso el Consejo fuentes de medios controladas que no podían. Detenga la anulación. Elías miró a Bor a los ojos. Tú eres. Iba a confesar, dijo, todo. Bor sonrió con desdén. ¿Crees que te lo voy a dar así como así? No necesito que me lo des. Solo necesito que hables el tiempo suficiente para que artefacto para que coincida con tu huella de voz. Las órdenes de ceniza y tú hablarás. Bor retrocedió, con los labios curvados. No sabes lo que estás haciendo. Elías se acercó. No, lo sé con exactitud. Lo que estoy haciendo. Estoy arrancando la mentira. Lo construiste desde adentro. Bor lo levantó. Su voz. ¿Crees que tu verdad cambia? ¿Algo? La galaxia necesita orden. Alguien tiene que elegir quién vive y quién no. Muere. ¿Crees que dejar que cada especie muera? ¿Deciden que su destino termina bien? Comerán el uno al otro con vida. Elías sonrió con tristeza. Entonces déjalos.
Al menos será real. El artefacto se cernía hacia adelante y con un pulso cegador que activó. El rostro de Bor se congeló. No podía moverse. No podía hablar. Pero sus recuerdos, esos, Saron, comenzó a proyectarse por toda la habitación. Cinder, las reuniones, las órdenes, su voz, su rostro, su firma en él. Purga, su sonrisa burlona durante el primer campo. Prueba. Envía al equipo de Ren al sector 9. Deja. Los drones fallan. Lo incriminaremos. Después, la gente lo creerá. Cualquier cosa una vez que tienen miedo. Las imágenes se transmitieron en directo a través de Galaxia. La verdad, desnuda y fea, podría. Ya no se puede negar. Bor intentó hablar, pero el artefacto lo mantuvo quieto. Entonces Elías se acercó. Tú enterraste a mí, dijo. Pero te olvidaste de uno. Cosa. Retrocedió. No era el único con una pala. La transmisión impactó la galaxia como un onda sísmica a través de los sistemas internos. Desde las torres de neón de Jorvin Spire hasta las colonias de esclavos congeladas en Metils. Lunas. El rostro de Kalin Bor se iluminó cada pantalla. Su voz resonó en miles de idiomas, alterados mediante automático. Fuentes de traducción como artefacto. Transmitió su confesión íntegramente. Autoricé el protocolo Cinder. El Serón. Se eligió el sistema para la población. Presión. Era necesario controlar. Restablecida. La unidad de Elías Ren fue. Considerados prescindibles. El número de muertos. Fue lamentable pero necesario. No fue editado. No fue dramatizado. Era reproducción mecánica en bruto. Frío. La verdad sin lugar a dudas. Algunos lo intentaron. Los leales al consejo gritaron. Falsificación. Los antiguos regímenes intentaron bloquear la señal. Pero el alcance de los artefactos ahora abarcaba millones de nodos, transportados por datos. Partículas que se colaron a través de los cortafuegos. Como un código divino. Y en 6 horas, 11 sistemas declararon la secesión total de regla del Consejo. Al día siguiente, se unieron 16 más. En Nueva Savos, los ciudadanos derribaron un monumento dedicados a la unidad de los pacificadores y erigió en su lugar una tosca escultura, un sello municipal roto debajo del cual alguien había grabado el nombre de Elías en 8 diferentes idiomas. Pero no todos. Las reacciones fueron de celebración. En las colonias ternarias de Data, disturbios. Estalló un enfrentamiento entre facciones anticonsejeras y viejos lealistas. Ciudades enteras eran. Inmerso en la guerra urbana, el vecino luchador. En Saros 3, los generales de la División de Paz declararon un nuevo régimen en oposición directa al rebelión de la justicia, reclamando la galaxia. Estaba cayendo en el caos bajo el dominio de Elías. Nombre. Y en Quistra 9, como los artefactos. La transmisión terminó y el cuerpo de Bor fue. Elías, llevado por los secuaces rebeldes. Permanecieron en silencio, ahora expuestos. Compuesto, mirando a través del cristal como. Su nombre volvió a ser más que eso. Solo un nombre. Era combustible para la esperanza. Para rabia, por venganza. Solen entró en la habitación, aún vestida con equipo táctico negro, su rostro ilegible como siempre. Ya está, dijo. Elías no respondió. Ha terminado, dijo ella. Añadió. Todo su legado se ha ido, asintió. Una vez. Pero su pecho no se llenó de alivio. Un silencio más denso, sin más. El tipo que viene después de la primera ola de victoria cuando te das cuenta de que hay otro detrás y otro más. Y cada uno tiene un coste. El artefacto flotaba junto a ellos, brillando. Ahora, tenuemente. 562 subfacciones han declarado. Insurrección abierta, decía. Consejo. Las comunicaciones se están colapsando.
Regional. Los ejércitos se han dividido en 4 facciones principales. Alineaciones. Solen se volvió hacia Elías. Está sucediendo. Todo lo que esperábamos. Lo lograste. Columna vertebral. Elías se quedó mirando su reflejo en él. Vidrio. Entonces, ¿por qué no se siente como? ¿Hemos ganado? Regresaron al barrido. Luz en el silencio. Maralyn estaba despierta ahora. Apenas. La enfermería estaba tranquila pero llena de vida, con máquinas. Zumbando, mientras los sueros intravenosos la recorrían. Cuerpo debilitado. Parecía mayor, más delgada. Y más difícil, pero su mente era aguda. Más afilado que nunca. Elías se sentó a su lado, con la mano sobre la de ella. Tú. Lo hice, dijo ella con voz ronca. No sola, dijo él. Ella parpadeó lentamente. Bor se ha ido. Él. Asintió. Cada mentira al descubierto a través de. Galaxia. Tosió, con una sonrisa sombría en su rostro. Labios. Bien. Luego su expresión. Oscureció. Pero sabes que esto no ha terminado. ¿Verdad? Lo sé. Porque no solo mueren cuando. La verdad sale a la luz. Se dispersan. Reagruparse. Renovarse. Cada sistema que liberas. Volverá a tener hambre de poder. El líder al que inspires comenzará a pensar. Se merecen más. Esta pelea no. Termina con la verdad. Empieza con ella. Elías cerró los ojos. ¿Crees que yo? ¿No lo has sentido ya? Ella apretó su mano. Entonces recuérdalo porque. Ya no te tienen miedo. Tienen miedo de lo que has creado. Posible. Él asintió de nuevo, apenas susurrando. Yo. No quería convertirme en esto. Lo sé, dijo ella. Su voz se suavizó. Pero la galaxia necesitaba. Alguien que lo hizo. Transcurrieron 3 días. 3 días de caos. Los planetas del Consejo ardieron. Las cadenas de suministro colapsaron. Economías enteras. Implosionó cuando los gobernadores del sistema abandonaron antiguas alianzas e intentaron construir sus propio. El artefacto permaneció extrañamente silencioso. Durante esos días, flotando en su cámara, más tenue de lo habitual, palpitando con energía contenida. Algunos especularon que era calculando. Otros creían que era esperando, observando. Elías aprovechó el tiempo para reunirse con la coalición recién formada. Líderes, facciones que resurgen de las cenizas. De rebelión. Algunos eran justos, otros tenían hambre. Muchos. No veía a Elías como un hombre, sino como un símbolo. Algo a lo que señalar cuando lo necesitaran. Obediencia. Comenzó a comprender lo que Mara quería decir. Entonces llegó el mensaje que lo destrozó todo. La poca estabilidad que les quedaba. El oficial de comunicaciones de Scour Lights, un interceptor de transmisión exconsil, explosión. Hacia el puente con pánico en los ojos. Nueva transmisión, dijo, encriptada. Fuente de energía aislada de la red. No es nuestra. La pantalla hueca parpadeó y luego una. Apareció un rostro familiar. Kalin Bor. Vivo, despojado de su grandeza, sangre. Manchándose la comisura de los labios. Tenía moretones en la sien, pero estaba vivo. Elías rentosió. Sé que estás. Estoy viendo. No tengo mucho tiempo. El fondo era oscuro, probablemente una prisión. Transporte celular o extraterrestre. Pero antes de que me maten, deberías oír esto. Esto. No detuviste al consejo. Tú. Acabo de romper el cristal. ¿Qué va a pasar ahora? Es lo peor. Rió con amargura. Tú. Crees que los has liberado, pero todo lo que has hecho. Lo hecho es desatarlos. ¿Lo crees? Los sistemas regidos por el miedo saben qué hacer. ¿Con libertad? Se devorarán entre sí. Ya lo son. ¿Y tú? Tú serás él. A uno le echan la culpa. La pantalla falló, pero su voz seguía sonando, repitiéndose. Serás tú a quien culpen. Elías se quedó mirando la pantalla, paralizado.
Mara tenía razón. Bor también. Esto no era. Se acabó. Esto ya ni siquiera era justicia. Esto fue un colapso. Y ahora la galaxia. Se esperaba que Elías lo mantuviera todo unido. Con un nombre y un legado que nunca pidió. Esa noche, Elías se quedó solo en él. Cámara de artefactos. El orbe flotaba ante él, palpitando lenta y profundamente como si. Luto. ¿Hice lo correcto?, preguntó. El artefacto no respondió de inmediato. En cambio, proyectó una secuencia de imágenes en el aire. Docenas de rostros. Niños riendo en las calles de Serón, civiles votando en él. Una anciana de Trinidad abrazándola. Nieta después del último dron. Se apagó. Luego mostró imágenes de en otros lugares. Cadáveres en las calles de Data. Señores de la guerra declarando nuevos imperios. Planeta, cuyo nombre se desdibujó en el caos. Cayendo bajo una nueva tiranía. Su pancarta mostraba el rostro de Elías junto a la imagen. La palabra pureza. Retrocedió. Agitado. ¿Qué? ¿Qué es esto? La voz del artefacto. Era blando. El ajuste de cuentas no elige lados. Revela. Lo que viene después. No depende de la justicia, sino del poder. Elías negó con la cabeza. Entonces, ¿qué era todo eso? ¿Para qué sirve esto? En verdad, el artefacto. Respondió. Pero la verdad no es la paz. La verdad es fuego. Elías se dejó caer en una silla, exhausto. No hay palabras. Entonces, dame una respuesta. Pregunta. ¿Sigo adelante o me detengo ahora? Caminar. Fuera de aquí antes de que lo queme todo. El artefacto se acercó flotando. Su luz. Cálido. Esa no es una pregunta que me corresponda responder. Elías cerró los ojos, y por primera vez. Pasaron semanas y guardó silencio. En otro lugar. En los anillos exteriores del espacio de Norolene. La señal pulsó silenciosamente a través de un latente relé. Un sistema de seguridad del Consejo, largo. Olvidado. El mensaje fue breve. Artefacto comprometido. Protocolo judicial. Se ha producido una brecha. Comience la fase Omega. En él. Oscuro. Algo antiguo se agitó. Algo que no es de esta galaxia. Y estaba observando a Elías Ren. Esperando a portador de justicia para terminar lo que él comenzó, o cayó antes de que pudiera. La señal resonó en el vacío para exactamente 19 segundos. Rebotó desde cero. Satélites a matrices de cajas negras inactivas. Oculto a través de las profundidades del antiguo Consejo. Infraestructura espacial. Balizas que eran. Nunca figuró en los esquemas oficiales. Largo alcance, fuera de la galaxia, enterrado bajo. Protocolos tan antiguos que ni siquiera el artefacto los reconoció inmediatamente. Cuando el último nodo repetidor se apagó, llegó una respuesta, no con palabras, ni siquiera con un idioma, pero en un sonido. Bajo, rítmico, pulsante a través de frecuencias. Ya no se utiliza ninguna especie conocida, y entonces. Silencio. Pero el escorito tembló. Elías Ren estaba de pie en la plataforma de observación. Mientras las estrellas afuera parpadeaban. De forma antinatural. No era visual. Era. Sentí como si algo estuviera plegando el espacio. Justo más allá de lo que el ojo podía ver. El artefacto flotaba a su lado, resplandeciente. Un color que nunca antes había mostrado. Gris carbón con vetas de profundidad. Azul. Alarma. Algo se avecina, ¿verdad? Elías preguntó. El artefacto pulsó una vez. Sí. ¿Qué es? La voz llegó después de un largo rato. Pausa. Los que escribieron el primero. Juicios. Elías se puso tenso. ¿Te refieres a los arquitectos? Pensé que ellos fueron exterminados hace milenios. El artefacto flotaba lentamente, como si cautelosos. No. Los arquitectos solo lo eran. Mensajeros. Lo que viene ahora es más antiguo. Más allá del Consejo,
más allá de la rebelión. Ellos, una vez creadas las balanzas por las cuales la justicia fue medido, y han despertado. Parpadeó. ¿Por mi culpa? ¿Por lo qué? ¿Qué hizo la galaxia en tu nombre? Afuera. Varias estrellas parpadearon y no aparecieron. Atrás. En el corazón de la luz cegadora. Marilyn observaba la interfaz del barco. Error. Símbolos que aparecen en los datos. Transmisiones que nunca había visto antes, pasando por alto. Cada capa de seguridad. Estas no son nuestras. Susurró. Solen estaba detrás de ella. Leyendo la pantalla. ¿Qué significan? Los símbolos se transformaron, se fundieron en glifos reconocibles. Juicio. Incompleto. Ciclo inestable. El portador debe ser juzgado. Solen entrecerró los ojos. Juicio después. Todo. Mara se inclinó más cerca. Voz. Temblorosos. No solo su juicio, el nuestro. El artefacto requería que Elías estuviera solo. Volvió a estar de pie en la cámara. Solo él. El antiguo orbe y la verdad que él no. Ya no están controlados. Vienen aquí, dijo Elías. El artefacto palpitaba lentamente. Ya han llegado a las afueras de tu casa. Espacio, observar, escuchar. ¿Qué quieren determinar si? ¿Se hizo justicia de verdad? Elías. Tragó con dificultad. Luego Dalcel. Grabaciones. Que vean las de Bor. Confesión. Que vean las cadenas. Sistemas que liberamos. Ellos tienen. El artefacto dijo. Eso no es lo que ellos. Buscar. ¿Y tú qué? Una proyección iluminada. La cámara. No un mapa estelar, sino una exhibición en espiral de causa y consecuencia. Una decisión que se ramifica en miles. Una verdad que conduce al caos. A la rebelión, a las ejecuciones, a lo nuevo. Tiranos se alzan donde cayeron los antiguos. Y. En el centro de todo, Elías Ren. No te limitaste a revelar la verdad. El artefacto decía, tú lo encendiste. Tú. Se convirtió en el punto de apoyo sobre el cual el poder cambió. Rompiste la rueda. Y ahora, todo se está desmoronando. Elías. Terminó. Se dio la vuelta, con los puños cerrados. Apretado. Me van a matar. ¿Verdad? Estos primeros jueces o lo que sean. Quieren borrarme del mapa. No, dijo él. Artefacto. Quieren verte. Las paredes se oscurecieron, la luz se distorsionó, y, de repente, Elías ya no estaba en la fregada. Ya no había luz. Estaba de pie en un blanco. Extensión. Sin paredes, sin techo, sin suelo, solo espacio y estiramiento ligero. Para siempre. Ante él, tres figuras. Surgieron. No sólidas, sino siluetas de energía cambiante. Cada uno irradiaba silencio. Como la gravedad. Uno ardía como un moribundo. Estrella. Una brillaba como el cristal bajo presión. La última fue completamente oscuro, palpitante con un movimiento ilegible. Elías no podía hablar. No le hacía falta. Ya estaban presentes en sus pensamientos. Ustedes proclamaron justicia en nuestro nombre. Uno de ellos dijeron, con la voz resonando como un memoria. Pero la verdad sin sabiduría engendra sufrimiento, dijo otro. Y justicia sin piedad se convierte en venganza. Último susurro. Elías dio un paso al frente, inseguro de Sisú. Los pies no tocaron absolutamente nada. Yo no pedí nada de esto, dijo. Pero lo aceptaste, dijeron los tres. Uno. No lo entiendes, dijo Elías. La galaxia se ahogaba en silencio. La gente suplicaba por algo. Cualquier cosa que pareciera real. Encendí la primera. El partido fue. Y sí, las cosas se rompieron. Pero ellos. Tuvo que romperse. El consejo nunca. Va a dimitir. Las mentiras se extendieron demasiado. Profundo. El oscuro dio un paso al frente. Una presencia más fría que el vacío. Y ahora.
Los señores de la guerra se alzan a tu imagen. Las ciudades arden. Debajo de tu cara. Los niños se pelean por lo que significa para ti la justicia. Elías vaciló. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlos? ¿Seguir matando? Deja que Bor se convierta en un dios mientras. Las cenizas de Serón se enfriaron. Se suponía que debías portar la verdad. No se convierta en su arma. Esas palabras impactan más que una bala. Elías retrocedió tambaleándose. Yo solo quería que la gente fuera libre. La figura en forma de estrella se acercó, más cálida. Ahora. Entonces, libéralos. La oscuridad se desvaneció, la luz se atenuó. Y Elías estaba de vuelta a bordo del barco. Jadeando como alguien que había estado bajo el agua demasiado tiempo. Solen lo atrapó cuando casi se caía. ¿Qué demonios pasó?, preguntó. Me juzgaron. Y levantó la vista. Aturdido. Me están dando a elegir. Todo se redujo a esto. El artefacto flotaba en el centro de la mesa de guerra, alrededor del cual Elías, Solen, Mara y él, los altos mandos de la rebelión, permanecieron en pie. La galaxia estaba sumida en el caos. Los sistemas exigían liderazgo. Las facciones buscaban la unidad. Muchos, demasiados, querían que Elías fuera coronado como algunos. Una especie de árbitro supremo, un símbolo hecho. Soberano. Podía imponer orden. Tenía la voz, el alcance, la legitimidad. Pero con eso llegó precisamente aquello que él tenía. Destruido. Control. Elías permaneció en silencio mientras el artefacto. Se mostraron dos caminos. Uno, Elías aceptaría el manto. Se convertiría en él. Una nueva voz de justicia. Los sistemas, uníos tras él, y el orden volvería. Bajo su mandato. No como un tirano, sino como una figura benevolente, un mal necesario. Muchos argumentaron que era necesario estabilizar el caos. 2. Desaparecería. Rechazaría el poder. Dejaría. Los sistemas se moldean a sí mismos. Dejemos que la gente se juega su futuro sin él. Su nombre ensombrece cada decisión. La galaxia se fracturaría durante más tiempo. La reconstrucción llevaría décadas. Pero sería real. Solen le puso la mano en el hombro. Ya sabes lo que vas a hacer. Hacer. Él asintió con la cabeza y luego entró en el centro. No soy un líder, dijo. No soy un gobernante. No soy un dios. Solo fui uno. ¿Quién salió? El que no quería callarse. Se levantó. Miró a los demás, con los ojos pesados. Si me quedo, esto se convertirá en otro trono. Si tomo el poder, incluso con buenas intenciones, me convierto en la cosa que nosotros. Luchó. Una prisión mejor sigue siendo una prisión. Se volvió hacia Mara. Ella asintió. Comprensión. Me voy, dijo Elías. No puedes. 1. Los líderes de la resistencia comenzaron. Pero Mara lo silenció con un gesto de la mano. Elías observó el artefacto. Bórrame. La habitación se congeló. El artefacto. Pulsado. Confirmar solicitud. Red neuronal global. Desvinculación. Separación del legado. Símbolo. Desacoplamiento. Confírmalo, dijo Elías. Nadie lo hará. Recuerda tu nombre. El artefacto lo advertía. No del todo, no con claridad. Te convertirás en mito. Bien, dijo. Eso es todo lo que siempre. Fue así. El Scourite abandonó la órbita hace 2 días. Más tarde, nadie sabía a dónde había ido Elías. Algunos decían que se había desvanecido en el espacio profundo. Algunos creían que había sido llevado por el primero. Jueces. Otros creían que murió en escuelas remotas en la luna construyendo con su a mano desnuda. Pero al otro lado de la galaxia, las cosas empezaron a mejorar. No gracias a él, pero debido a lo que él había comenzado. Y en las ruinas del Consejo, algo nuevo creció. Más lento, frágil, pero real.
No. Justicia desde arriba, justicia desde dentro. El artefacto fue sellado bajo el planeta neutral de Vitrax, oculto de manos sedientas de poder custodiadas por gente. Nunca volvió a brillar dorado hasta un día, en un futuro lejano, un niño tocó su superficie y susurró: la verdad espera.